Detrás de las cortinas del Tercer Reich, hasta hoy en día nos siguen sorprendiendo los secretos develados de la Alemania nazi. En este vídeo contaremos sobre uno de los secretos mejor guardados, más sensibles y apreciados por los alemanes. Estamos hablando de que la sociedad alemana de finales de la primera mitad del siglo XX era una pirámide basada en las drogas y en donde en la cúspide de dicha pirámide se encontraría el mismo Hitler, así como de los secretos de las victorias más sonadas de la Wehrmacht, que hoy en día sabemos que fueron realizadas bajo la estimulación de sustancias y drogas que les daban a los soldados de la Wehrmacht para poder crear así el soldado perfecto. En primer lugar, tenemos que destacar a la pervitina. Esta droga, desde 1938, se hizo ampliamente popular en Alemania. En sus comienzos, la pervitina no era considerada una sustancia peligrosa. Todo comenzó con los científicos alemanes, cuando estos aislaron de manera sintética el estimulante de la anfetamina, el cual se lo consideraba un aditivo milagroso, tanto en el área civil como en el área militar. Ahora nos encontramos dentro de la fábrica donde se producían todas estas drogas. Esta se encuentra a los alrededores de Berlín, en el barrio de Johannsthal. Esto es prácticamente todo lo que ha quedado de aquella fábrica que producía miles de tabletas de pervitina encargadas por el gobierno nazi para sus soldados de la Wehrmacht. Estamos en la famosa fábrica abandonada de Tembler-Werke. En su punto de producción más alto, esta fábrica podía producir 2 millones de tabletas de pervitina, que era la droga más usada del Tercer Reich. Y así es como lucía la pervitina. Y desde esta fábrica se hizo popular no solamente en Alemania, sino prácticamente en toda Europa. Estas blanquecinas pastillas se vendían en todas las farmacias y sin ninguna receta médica. Y se puede decir que en un 2x3 se hicieron muy populares en la sociedad alemana. Para los alemanes, la pervitina se convirtió en el suplemento ideal que reemplazaba el café, la gimnasia matutina y hasta para muchos el desayuno, mientras que esta se consumía en todos los estragos sociales. La droga de la pervitina tuvo un auge muy rápido en la sociedad alemana por las campañas de publicidad agresiva que ésta tuvo desde sus inicios. Y quizá muchos de nuestro público se atreverían a decirme que esto es una mentira, ya que durante el Tercer Reich el consumo de drogas estaba tajantemente prohibido por ley, así como el consumo de sustancias estaba muy mal visto dentro de la sociedad de esos años. Entonces, ¿cómo es que esta droga llegó en masa a calar la salud física y mental de lo que se creía era una de las sociedades europeas más avanzadas? Y no siendo poco esto, el mismo Estado alemán haría el encargo de la compra de millones de tabletas para dárselas en masa a sus soldados en el frente de batalla. Durante los primeros años de su descubrimiento, a la pervitina no se la consideraba una droga. En la sociedad alemana, esta era vista simplemente como un suplemento energético. La pervitina era altamente consumida por toda la sociedad y estaba prácticamente hasta en las gaseosas y en los chocolates. Pero no solamente la sociedad alemana consumía esta droga. En la cúspide del poder, Adolfo Hitler también necesitaba de sus dosis de energizantes y estimulantes. No se olviden que ser la cabeza del Tercer Reich era algo muy estresante y difícil. Los secretos de las drogas, así como de las sustancias psicotrópicas del Führer, han sido descubiertas y estudiadas por el historiador alemán Norman Ohler. Y aquí, desde su oficina en el techo de su casa en Berlín, Norman Ohler nos concede una entrevista. Buenos días, adelante, pasen. Os estaba esperando. Norman Ohler encontró dentro de los archivos estadounidenses, así como de los alemanes de la época, el diario del doctor de Hitler, Theodor Morell, y pudo descifrar gran parte de los cócteles que le preparaba el médico de Hitler, Theodor Morell, a lo que él llamaba el paciente A, que era Adolfo Hitler. En ese diario nosotros podemos ver toda la cantidad de drogas que consumía el Führer, todas bien detalladas por cantidad, dosis y las fechas que fueron suministradas.
Solo después de haber descifrado el diario del médico de Hitler, Theodor Morell, nosotros podemos asombrarnos de la cantidad de drogas que consumía el Führer y nos da una mejor comprensión de las causas que llevaron a Hitler para tomar tal o cual decisión. En 1938, la Alemania nazi había obtenido un auge en todos los campos y el desarrollo económico lo puede sentir toda la sociedad alemana. Por fin los alemanes estaban contentos con su líder. Hitler no los había engañado. Les había prometido a todos los alemanes arios de sangre pura un plato de comida en la mesa, una jarra de cerveza y salchichas de Baviera. Pero lo más importante para todos los alemanes es que el Führer les dio la esperanza de tener una nación fuerte que le daría cara al futuro, pero más que todo la fe de que el pueblo alemán estaba muy seguro en las manos de Hitler. ¡Larga vida a nuestro Führer! Estamos parados aquí, en cuerpo y alma, para poder forjar una nueva era con Alemania. En 1938, en Alemania, empezaron a aparecer en las pastelerías unos nuevos dulces que a la vez representaban el nuevo espíritu de la época. Así es, estos chocolates estaban hechos con pervitina. Todo tipo de dulces pueden llevar anfetaminas y pueden ser distribuidas de forma legal en cualquier pastelería. Hoy en día, encontrar estos mismos chocolates con anfetaminas en Alemania está totalmente prohibido. Este chocolate circular, por ejemplo, estaba hecho con crema suave en su interior, especialmente para ser ingerido de forma rápida, y es por eso que se los daba a tanquistas y aviadores. Mientras que estos otros que tengo aquí se lo llamaba el Chococola, que eran unos chocolates energizantes, mientras que un bombón, como el que tengo ahora aquí en mi mano, contenía 5 veces la dosis de anfetamina de cualquier pastilla de pervitina de aquel entonces. Y es por eso que ahora podemos entender el afán que tenían los nazis en publicitar a la población alemana el consumo de chocolate. Y de ahí es que salió el eslogan que el chocolate siempre alegra el alma. Para cualquier persona normal que se coma uno de estos chocolates, cualquier tipo de trabajo sería más fácil, mientras que el individuo estaría encantado de hacerlo. Pero la pervitina no solamente se utilizó como un suplemento dietético, sino que también se utilizó en el ámbito militar. Apenas aparecida la droga, los científicos alemanes empezaron a probar sus efectos dentro de los soldados. Este estimulante les permitía llegar a nuevos niveles, y lo más sorprendente es que la pervitina en sus inicios no tiene efectos secundarios. Mientras que hoy en día, la pervitina, que es la marca alemana de la metanfetamina, está prohibida en todo el mundo. Esta droga fue creada por el doctor Franz Hausel dentro de los laboratorios de la farmacéutica Temmler. Y lo que hizo Franz Hausel fue perfeccionar la droga norteamericana del Benzedril a un estado más puro, creando la metanfetamina. Asimismo, el doctor Franz Hausel vendía su nueva invención no como una droga, sino como un suplemento energético para la estimulación del sistema nervioso, el cual tenía como efectos maravillosos la pérdida del apetito, la sensación de energía, y hasta muchos doctores de la época se atrevieron a recetar la pervitina como medicina para enfermedades. En este libro podemos ver una fotografía propagandística de un cártel en donde se ve claramente que la mujer, después de haber tomado sus 2 pastillas de pervitina, se va muy contenta a hacer los quehaceres del hogar, ya que después de la ingestión de estas pastillas se producía un efecto energizante en la persona. Y todo esto estaba apoyado y financiado por el gobierno alemán. Y así fue como la pervitina, como en una pandemia, se extendió primeramente por toda Alemania y después por toda Europa. Y en un muy corto tiempo, la consumición de metanfetaminas en el Tercer Reich se hizo algo tan común como tomar un café. Estas blancas pastillas, salidas de este tubo de aluminio, la consumían en ese momento todos.
desde los estudiantes hasta las amas de casa, los obreros comunes y corrientes, los choferes, así como también la cúpula militar y política del nacionalsocialismo. Durante la Alemania nazi, la pervitina había escalado en todos los umbrales de la sociedad. Los médicos lo recetaban a las mujeres embarazadas para quitarles el estrés, mientras que los médicos también usaban la pervitina para curar la esquizofrenia. Muchos de estos usaron a la misma pervitina para curarse ellos mismos de sus enfermedades. En pocas palabras, la pervitina se había colado en todos los umbrales de la sociedad de la Alemania nazi. Una de las cualidades que tiene la pervitina es que esta no causa dependencia desde los primeros momentos en que esta es consumida. Es necesario estarla consumiendo durante un periodo largo para que el cuerpo le cree dependencia. Por eso en 1938, cuando los médicos militares le hicieron los estudios correspondientes a la pervitina, estos quedaron asombrados al ver de que sus soldados no creaban dependencia hacia esta sustancia. Esto, sumado a las cualidades positivas que tenían los soldados a corto plazo, la convirtió en la droga oficial del Tercer Reich. Los médicos alemanes no encontraron ningún peligro para la salud de las personas en esta nueva sustancia. Asimismo, durante las campañas de Polonia y Francia, la pervitina jugó un papel muy importante dentro de los soldados de la Wehrmacht, quedándose para siempre dentro del reglamento de lo que los alemanes llamaban la Blitzkrieg. Y fue justamente aquí, dentro de estos muros, donde los grandes oficiales de la Wehrmacht enviaron a producir a la farmacéutica alemana Temmler millones de pastillas de pervitina para sus soldados. Fue un total de más de 35 millones de pastillas que produjo esta fábrica, las cuales la mayoría de ellas irían a parar hacia la Wehrmacht y sobre todo a las unidades de tanques. Y así fue como es que la Wehrmacht se convirtió en el primer ejército del mundo que voluntariamente convirtió a sus soldados en personas adictas a las sustancias psicotrópicas. Para 3 días antes de la invasión de Francia, el 17 de abril de 1940, en la Wehrmacht se creó un documento único que no tiene análogos en la historia de la humanidad. Este documento consistía en un tratado hacia las sustancias psicotrópicas y el uso de estas en el ejército. Este documento fue creado por el aquel entonces el general de las fuerzas terrestres, el general coronel von Braunig. Aquí tenemos una parte de ese documento en donde está claramente escrito y bajo las órdenes de von Braunig, en donde se obliga a los soldados de la Wehrmacht a consumir drogas pesadas. La primera droga de este tratado es justamente la pervitina, donde está explícitamente escrito que la pervitina es un energizante que quita el cansancio, así como ayuda a liberar el estrés. Pero lo más importante es de que le quita el cansancio al soldado, y esto era principalmente para lo que se la usaba. En este estudio está escrito que un soldado común y corriente, con la ayuda de la pervitina, puede estar en combate durante una semana entera. Este es un documento creado especialmente para los doctores y enfermeros militares, donde se ve muy claramente la dosis, las recomendaciones y sus formas de uso. Durante la invasión de Francia en 1940, el comandante de las fuerzas occidentales terrestres de la Wehrmacht, el general Gaelder, les exigía a sus soldados: yo les exijo no dormir 3 días y 3 noches seguidas, ya que este era el tiempo necesario que el general necesitaba para poder cruzar el bosque de las Ardenas, ya que en ese momento se estaba probando una nueva forma de guerra que exigía movilidad, rapidez y agudeza mental de los soldados. Y era por este motivo que las columnas de tanques tenían que seguir adelante día y noche sin poder detenerse a descansar. Y obviamente la pervitina le ayudó al ejército de la Wehrmacht a cumplir su cometido. Lo normal para las divisiones de tanques durante la invasión a Francia era que cuando los tanques llegaban a ser suministrados de gasolina, a todos los soldados se les daba una taza de café, un chocolate y una pastilla de pervitina. Y todos nuevamente iban a la marcha como nuevos. Y así fue como los tanques de los generales Gotha, Guderian y Rommel revolucionaron las formas de hacer la guerra, ya que estos avanzaban y avanzaban sin parar.
Los ejércitos aliados, sobre todo los franceses, estaban consternados. Los tanques avanzaban y se abrían como punta de lanza de la Wehrmacht, sin afianzar sus posiciones, ni siquiera creando brechas de defensa para los soldados de a pie que le seguían a los tanques. Los generales alemanes habían puesto en práctica una nueva forma de guerra, la Blitzkrieg, en donde las divisiones de tanques se habían convertido en la piedra angular de esta nueva forma de guerra. Aquí, por ejemplo, podemos ver todo el apéndice que hizo Edward Rommel durante su campaña en Francia. Él mismo prácticamente comandaba sus carros de combate desde la vanguardia en uno de sus tanques, y sin medir los peligros y ni esperaba que se le den nuevas órdenes. Este solamente tenía una cosa en mente: avanzar y avanzar, dejando a su paso solo destrucción y muerte. Sin embargo, esto no le influenciaba a Rommel. Este siempre estaba con un muy buen ánimo, lleno de energía y con ganas de comerse al mundo. Obviamente, toda la campaña de Francia se la había pasado drogado con la pervitina. En primer lugar, la pervitina fue hecha especialmente para los tanquistas. Y de entre todas las divisiones de tanques, fueron las divisiones de Rommel las que más consumían esta droga. Así lo podemos corroborar con los documentos dejados por los doctores encargados de velar por los tanquistas de las divisiones de Rommel. Se puede decir que durante el ataque de Francia, los 3 primeros días y las 3 primeras noches, los generales Guderian y Rommel inventaron la Blitzkrieg, y fueron las 100 primeras horas las que fueron más críticas en la derrota de Francia, infringiéndole serias pérdidas a la estructura crítica del ejército francés, algo que para después se necesitarían solamente 6 semanas para doblegar por completo a la potencia francesa. Después de la campaña de Francia, los soldados alemanes, fuera de estar sumamente cansados por no haber dormido durante días, tenían un sentimiento de euforia colectiva por las victorias que tenía la Wehrmacht en contra de sus enemigos. Podemos ver en los registros, en las cartas y en los diarios de los mismos soldados cómo es que estos hablaban de una euforia colectiva a causa de las victorias de la Wehrmacht en contra de sus enemigos. Y de la misma manera en que los soldados de la Wehrmacht tenían un subidón eufórico, podemos ver lo mismo en la economía alemana. Durante la Operación Barbarossa, cada ejército de la Wehrmacht había recibido más de 30 millones de pastillas de pervitina, y mientras que los soldados alemanes las consumían en el frente, la fábrica Temmler abría nuevas sucursales en diferentes ciudades del país. Hasta hoy en día, muchos médicos, psiquiatras e historiadores se siguen preguntando si los doctores alemanes de aquella época no se dieron cuenta acerca de los efectos nocivos que tenía la pervitina para el cuerpo humano. Hoy en día, los efectos nocivos de la metanfetamina es algo que se puede notar dentro de las cosas negativas de las sociedades modernas. Y no hay que ser ciego para no darse cuenta de las cualidades nocivas que tienen las drogas en el cuerpo humano. Claro que no. Nosotros creemos que la sociedad que gobernó a Alemania en los años 30 y los 40 estaba muy bien al tanto y sabían muy bien lo que sus drogas les hacían a la población. Sin embargo, necesitarían de tiempo para poder concientizar a las personas que lo que les habían recomendado era prácticamente un pase a la muerte. Y claro está, también necesitaban ese tiempo para poder recuperar toda la inversión que habían hecho en esta supuesta droga milagrosa. No olvidemos que en aquellos momentos la pervitina era tomada más que todo como un energizante y la consumían todas las personas de todos los estratos sociales. Por eso nadie se sentía culpable de ser una persona dependiente a esta sustancia. Ahora conocemos que la pervitina es un estimulante nervioso que con el tiempo causa dependencia y la destrucción de los tejidos nerviosos. El ministro de Salud de la Cancillería del Tercer Reich, Leo Conti, fue el primero en llamarle la atención al gobierno acerca de los efectos nocivos que tenía la pervitina. En febrero de 1941, este le advierte a la cúpula política del Tercer Reich acerca de los efectos nocivos que tenía la consumición en masa de la pervitina. En su carta se dirigía con las siguientes palabras: la ingestión en masa de la pervitina está poniendo en juego la salud de nuestra sociedad, así como el futuro de Alemania. Al final, la perseverancia de Leo Conti
tuvo resultados, ya que para el 12 de junio de 1941, la pervitina pasó a considerársela una droga más, como cualquier opioide de la época. Así que oficialmente, desde ese momento, la pervitina ya era considerada una droga, y por ende fue prohibida su venta al público. Según la ley firmada el 12 de junio de 1941, desde aquel momento, la pervitina solamente la podía diagnosticar un médico especializado, y únicamente para el trato de ciertas enfermedades. Y después de la prohibición de la pervitina para la venta de la población, es que se dieron cuenta de los efectos nocivos que esta droga tenía. Sin embargo, en el área militar, la pervitina seguiría usándosela hasta los últimos días de la Gran Guerra. En el ejército, la pervitina estaba muy generalizada dentro de los soldados de la Wehrmacht, así que prácticamente a esta nueva prohibición en contra de la pervitina, en el ejército se la pasaron por alto. Los altos generales de la Wehrmacht tenían la idea muy arraigada de que la pervitina era prácticamente la base en la que se sostenía la Blitzkrieg, así que ningún soldado y ningún oficial de la Alemania nazi de aquellos momentos tenía alguna regulación hacia la pervitina. Todo lo contrario, se la seguía consumiendo como si fueran dulces en la Navidad. En el frente oriental fue en donde llegó el auge de la consumición de la pervitina, ya que la ingesta de esta droga estaba dentro de las normas que tenían que seguir todos los soldados de la Wehrmacht. Y ya que si vemos los primeros días de la Operación Barbarossa, nosotros nos daremos cuenta que el ejército alemán estaban conquistando tierras prácticamente a 1000 por hora. Y obviamente, para mantener ese tempo, era necesario de un estimulante externo que le dé a los soldados alemanes aquella fuerza y resistencia que los generales nazis les exigían. Sin embargo, la Rasputitsa, el invierno ruso, más el temple y la ferocidad del ejército rojo pudo contener a la maquinaria bélica más fuerte de toda la historia. Y fue en los vastos territorios de la Unión Soviética donde se sepultó a la Blitzkrieg. Y fue en la Unión Soviética en donde la droga milagrosa de la pervitina fue enterrada. En el frente oriental, la pervitina ya no era de ayuda, ya que el cuerpo de los soldados alemanes fue prácticamente triturado por todos lados. Pese a tener más fuerza y energía gracias a la pervitina, los soldados de la Wehrmacht nunca pudieron doblegar a los soldados del Ejército Rojo. Obviamente, todos los oficiales y soldados de la Wehrmacht de aquel entonces querían ganar la guerra a como dé lugar, ya sea con la pervitina o sin ella, y utilizaban todos los recursos que tenían a su alcance para poder lograr su cometido. Y uno de esos recursos era explotar la vida de sus soldados al máximo, exigiéndoles que no duerman durante días. Sin embargo, en la Unión Soviética era como si todas las tácticas que trataban de utilizar los alemanes estaban malditas, ya que todas eran infructuosas. Y aquí fue en donde para los alemanes la guerra se estancó, llevando a la Unión Soviética a una guerra de desgaste que la Alemania nazi no podía ganar, y era solo cuestión de tiempo para ver cómo caía el Tercer Reich. En un pequeño pueblo pesquero, no muy lejos del lago Elmen, una pequeña compañía de la Wehrmacht había quedado cercada, y para poder salir del cerco, estos soldados tenían que correr a través de 14 horas con la nieve hasta la cintura. Eso sin contar que llevaban días de combates encarnizados con el Ejército Rojo. El comandante de esta compañía sabía muy bien que pedirle semejante sacrificio a sus hombres era algo totalmente sobrehumano. Según el informe del médico de la compañía, este escribió que los soldados estaban totalmente desanimados, tirados en el suelo sin energía y que a duras penas algunos podían pararse. Entonces, en este momento, el comandante sacó su tubo de pervitina y le dio a cada soldado 2 pastillas. Dentro de media hora, los soldados empezaron a sentirse mejor. Después se pararon, tomaron sus cosas, se pusieron en fila india y siguieron su recorrido como lo había indicado su comandante. Así que tenemos un ejemplo muy claro de que el estimulante de la pervitina no solamente funcionaba muy bien para el ataque, sino también para la defensa
así como también para el escape de los cercos que les hacía el Ejército Rojo. Pero pese a todo esto, nada le ayudó a la Wehrmacht a ganar la guerra. La Unión Soviética le había tendido una trampa a la Alemania nazi de una guerra de desgaste sin cuartel, el cual el Tercer Reich no podía ganar. Y lo que en un momento se consideraba la droga milagrosa de la Blitzkrieg alemana, se convirtió ahora en el soporte físico que le permitía a los soldados alemanes poder resistir el frío, así como las pésimas condiciones de vida que estos tenían en el frente. Así que los alemanes ya no atacaban más y lo único que podían hacer era contener lo máximo posible al Ejército Rojo. En este momento, para cada soldado, lo más importante era sobrevivir. A finales de 1941, apenas unos meses de haber invadido la Unión Soviética, los altos generales alemanes se dieron cuenta que le sería imposible a Alemania ganarle a la Unión Soviética. El general Galder, en una de sus reuniones que tenía con sus oficiales cercanos, les informó que la Wehrmacht se encontraba al límite de sus capacidades físicas y de recursos, y que la táctica de la Blitzkrieg, que era la de conquistar grandes territorios del enemigo usando los factores sorpresa, en la Unión Soviética había fallado. Una vez me encontré con un ex médico militar. Este señor ahora tiene más de 90 años y estuvo durante la batalla de Stalingrado. Según sus palabras, este le daba a todos los soldados la pervitina para que los soldados pudieran sobrevivir, ya que las condiciones infrahumanas en las que se desenvolvió la batalla de Stalingrado, era imposible que cualquier persona común y corriente pudiera sobrevivir ante tales condiciones. Aquí, en esta biblioteca en Berlín, se conservan bastantes cartas de los alemanes que luchaban en el frente durante las batallas de Stalingrado. Y aquí podemos leer en varias cartas de estos que les pedían a sus familiares enviarles no solamente ropa de invierno, medias gruesas y calzado para la nieve, sino que también muchos les pedían que les enviaran pervitina. Aquí podemos ver una carta de lo que le envió el futuro laureado del Premio Nobel de Literatura, Henry Böll, cuando todavía era un soldado de la Wehrmacht. Querida familia, piensen también en enviarme un poco de pervitina. Mi padre puede utilizar el dinero que yo gané de las victorias en París. Henry Böll fue soldado raso de la Wehrmacht. Este participó en los dos frentes, primeramente en Francia en 1940 y después en la Unión Soviética, primeramente en el oeste de Ucrania, para después seguir batallando en Crimea. En aquel momento Böll estaba muy seguro de que sin las pastillas de pervitina le sería imposible poder sobrevivir la guerra. Querida familia, estoy cansado como un perro. El día de ayer pude dormir a las justas 2 horas, mientras que hoy tendré un pequeño descanso de 3 horas. Espero poder dormir algo en ese lapso tan corto de tiempo. Para el día de mañana me quedan 2 pastillas de pervitina y estoy seguro que me ayudarán a soportar el cansancio y la carga tan dura que tenemos que llevar los soldados de la Wehrmacht. Henry Böll sobreviviría a la guerra, sin embargo, la pervitina lo haría un dependiente total a esta droga. Hoy en día, sabemos que la metanfetamina causa dependencia de manera muy corta, mientras que sus efectos nocivos se pueden ver desde la primera ingesta de esta. El paciente se vuelve dependiente a ella, mientras que cada vez necesita dosis más elevadas para poder sentir la euforia que éste busca. Asimismo, la metanfetamina es muy dañina para el corazón, así como la distorsión de la realidad, paranoia, alucinaciones y con el tiempo un deterioro total de todo el organismo. Hoy en día, las personas dependientes a la metanfetamina son tratadas por médicos especiales que se dedican al tratamiento de personas dependientes de sustancias muy adictivas. Estos son, en primer lugar, narcólogos y psiquiatras especializados en el tratamiento de sustancias adictivas fuertes, ya que los adictos a la metanfetamina son personas enfermas mentales si hablamos de términos psicológicos. Y después del deterioro psicológico que sufre el paciente, también tenemos que recalcar el daño que hace la metanfetamina en el sistema cardíaco y el renal.
En muchos casos hemos visto que se han podido salvar los riñones, sin embargo, el daño al corazón es algo irreversible y es lo primero que falla en los pacientes adictos a esta droga. Cuando la ofensiva alemana de 1941 se estancó en la Unión Soviética, el 16 de diciembre de ese año, Hitler dio una de las órdenes más absurdas de toda la guerra. Sus órdenes eran claras y explícitas: mantener sus posiciones a como dé lugar, sin contar el frío del invierno ruso y que prácticamente todo el ejército de la Wehrmacht estaba todavía con ropa de verano. El soldado alemán ario estaba hecho especialmente para el clima de Rusia. Para él, los alemanes rubios de ojos azules eran prácticamente superhombres, los cuales ningún poder terrenal podía hacerle frente. Sin embargo, la historia nos enseña que esta fue la peor orden que dio el Führer, ya que prácticamente fue una sentencia de muerte para los soldados más experimentados que tenía el Tercer Reich, ya que después del invierno de 1941, la Alemania nazi nunca más pudo reponer al ejército que había tenido en vísperas del Plan Barbarossa. Pero esto a Hitler le interesaba muy poco, ya que dentro de sus cuarteles, los grandes generales nazis, junto con el Führer, se la pasaban creando operaciones para soldados que tendrían que tener poderes paranormales para poder cumplir con órdenes totalmente descabelladas. Órdenes las cuales muchos de los altos generales alemanes ponían en duda y hacían ver que el Führer no estaba dentro de sus cabales. Ahora vamos a ver una lista de las órdenes más descabelladas que hizo Hitler con su grupo de altos militares más cercanos. Durante la primavera de 1936, este edificio era una de las clínicas privadas más populares que había en Berlín, y sus clientes eran de la crema innata de las altas sociedades alemanas. Una noche, la alta cúpula política nazi se enteraron de los eficientes métodos no convencionales del Dr. Morell, y este fue invitado para que fuera conocido por la alta cúpula alemana en München. Los métodos no convencionales del Dr. Morell para curar el dolor, el cansancio y el insomnio a través de inyecciones fue algo que le sorprendió a Hitler desde el primer momento que lo conoció, y no dudó ahí mismo de convertirlo en su médico personal. Desde ese momento, el destino de Hitler y el Dr. Morell estarían fuertemente enlazados hasta prácticamente unos días antes de la muerte del Führer. Asimismo, Adolf Hitler, el cual era llamado el paciente número 1 dentro de los diarios de Morell, nunca más pudo volver a ser el mismo y se convirtió en un dependiente total de las inyecciones de este médico. Según los comentarios de las personas que lo conocieron, el Dr. Morell era un ser totalmente antipático. Era gordo, comía de manera indiscreta y siempre desprendía un olor a sudor químico. Sus ropas siempre estaban llenas de manchas, mientras que este no tenía ningún cuidado a la hora de ingerir alimentos y estos se le salían por la boca, creando un espectáculo asqueroso para muchos de sus invitados. Había veces en que se presentaba portando mandiles sucios que colgaban de él de manera muy vistosa, mientras que la gente que lo conocía trataban de ignorarlo al máximo y esquivar su presencia, ya que lo consideraban un ser inferior. Sin embargo, Hitler respondía siempre frente a estas quejas que Morell era su médico personal y que dentro de sus funciones no estaba ser una persona simpática, que luciera bien y que tuviera buen olor. Su función principal es hacer que yo esté saludable y de buen humor. Y en esa función el Dr. Morell se desempeña muy bien. Y es por este motivo que el Dr. Morell estuvo con Hitler hasta el final de sus días. Ahora vamos a resolver cuál era el secreto de aquellas inyecciones que hasta el mismo Führer las llamaba mágicas que el Dr. Morell le suministraba al Führer. Hoy en día nosotros sabemos que el Dr. Morell era un experto no en curar enfermedades, sino simplemente en sedar los síntomas que tenía el paciente para que éste se sienta aliviado momentáneamente, al mismo tiempo que recibía una carga hormonal o de drogas muy fuerte, que como consecuencia le daba al paciente una euforia y excitación que las personas no pueden conseguir de manera normal. Y esto fue lo que convirtió al Dr. Morell en el doctor más popular de todo Berlín.
Para Hitler era muy importante salir en sus mítines totalmente saludable y lleno de energía. Por eso es que 2 horas antes de cada mitin, el doctor Morell ya le estaba preparando a Hitler un cóctel de drogas y hormonas para poder sedar al Führer de todos los males que lo aquejaban en ese momento. Siempre 2 horas antes de que Hitler saliera a hablarle a la población, el doctor Morell le ponía unas inyecciones que hasta se podría decir que le daban a Hitler unos poderes sobrenaturales con los cuales llevaría a Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial. Con toda esa cantidad de drogas y hormonas que le suministraba el doctor Morell a Hitler, se puede decir que su médico nunca trató de curarlo, simplemente lo sedaba a tal punto que le quitaba cualquier síntoma de los males que le aquejaban a Hitler. Hoy en día sabemos que el instrumento principal y el más importante del doctor Morell era su jeringuilla. Este instrumento en las manos experimentadas del doctor hacía que la aguja ni siquiera doliera cuando entraba por la vena. Dentro de sus cócteles favoritos estaba la inyección de vitaminas sintéticas, hormonas de animales, drogas sedantes, así como también hormonas especiales de diferentes animales, ya sean sacados de testículos de toros, riñones de caballos y hasta partes del estómago de conejos. Después pasó a los esteroides y al final a las drogas fuertes. Y todo esto hecho bajo combinaciones de cócteles suministrados a Hitler, dados de manera arbitraria por el doctor Morell. Y el resultado de todo esto lo podemos ver en los videos del paciente número 1, Adolf Hitler. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Поскольку оно все экспериментальным образом происходило, то это значит... En los escritos de Morell podemos ver cómo es que él buscaba diferentes drogas, hormonas y vitaminas que el Führer necesitaba. A veces hasta después de haberle hecho alguna inyección, y si se daba cuenta de que al Führer no le hacía ningún efecto, entonces dejaba de suministrarle esa droga. Y podemos decir hoy en día que Adolf Hitler era prácticamente un conejillo de indias del doctor Morell, ya que habían días en que éste le suministraba hasta más de 20 inyecciones al día. Pero como dice el dicho, quien busca encuentra. Y de tanto buscar, el doctor Morell obtuvo los resultados de cuáles eran los cócteles que más le gustaba al Führer. Y esto lo hacía únicamente el doctor Morell, ya que Hitler no permitía que ningún otro doctor se le acercara. Hoy en día podemos decir que el doctor Morell no era un doctor en sí, ya que muchas de sus prácticas contradecían la medicina de aquellas épocas. Era prácticamente un parásito que se adhirió a Hitler, mientras que éste lo mantenía sedado a tal punto de hacerle creer al Führer que su vida y su salud dependía del doctor Morell. Cuando el doctor veía que su posición privilegiada estaba siendo discutida, simplemente le aplicaba al Führer lo que más le gustaba y automáticamente Hitler ponía a su doctor en su posición privilegiada. Y es por este motivo que nadie pudo sacar a Morell del círculo cercano del Führer. No olvidemos que los médicos de aquel entonces recetaban pastillas, mientras que el doctor Morell se iba directamente a la vena, algo que producía 10 veces el efecto que las pastillas comunes y corrientes. Para el doctor Morell le era suficiente hacerle 2 o 3 inyecciones a su paciente para que éste esté feliz y tenga un muy buen ánimo todo el día. Y a Hitler este método le cayó como anillo al dedo. Todos sabemos que Hitler era vegetariano. Sin embargo, en vísperas de su muerte, en 1945, se podría decir que el Führer tenía más cantidad de hormonas animales y esteroides que cualquier animal carnívoro de la sabana africana. Hasta en una ocasión, el Führer le dijo a su doctor que su sangre estaba tan cuajada que se podría preparar una morcilla de ella. Durante la Alemania nazi, la maquinaria de propaganda de esta hacía ver a Hitler como alguien superior que mantenía una vida sobria, lejos del alcohol y del tabaco, el cual el mismo Hitler se jactaba de haber tomado esta decisión especialmente para poder cumplir con unas metas superiores y entregar su vida totalmente a Alemania. Y este mito del superhombre era el que hacía a Hitler la piedra angular de la sociedad de la Alemania nazi. Al mismo tiempo, el doctor Morell
Le ayudaba a Hitler a estar en forma para que la propaganda nazi siguiera alimentando el mito del superhombre de Hitler. Por eso es que hoy en día podemos ver que las salidas que tenía Hitler al público, este se mostraba siempre muy enérgico, muy positivo, e inspiraba a las masas a seguirlo en todas sus campañas. Y es aquí donde Hitler toma otras de las decisiones más extrañas hechas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que para el 24 de junio de 1941, Hitler decide cambiar su localización hacia la parte este de la Prusia Oriental. Y es así como Hitler se muda hacia un bosque empantanado, no muy lejos de la ciudad de Rostenburg, en la Prusia Oriental. En las paredes de estas ruinas se ven las cicatrices dejadas por grandes explosiones. Estos son los restos que quedaron del famoso búnker de Hitler, más conocido como la guarida del lobo. Desde este punto de la tierra, el Führer lo quería convertir en su centro de comando, del cual daría órdenes para poder cambiar el destino de los pueblos. Este sitio fue escogido especialmente por él para dirigir desde aquí la Operación Barbarossa. Y así es como llamaron a este centro, que es la guarida del lobo. Pero para serles sinceros, ni siquiera los lobos se acercan a este lugar. Esta construcción fantasma se encuentra rodeada de numerosos lagos, el cual hace el terreno sumamente pantanoso. Mientras que la mayoría del año, los mosquitos lo vuelven prácticamente inviable para la vida humana. El mismo Morrell escribió en su diario acerca del búnker que era conocido como la guarida del lobo, las cuales se refirió a él como un edificio totalmente húmedo, llena de moho y hongos, el cual consideraba no apto para la vida humana. Hoy en día, por los escritos dejados por los cercanos de Hitler, se puede decir que la vida en este búnker no le gustaba a nadie, excepto al dueño e inquilino principal de este, que era el mismo Führer. Hitler pensaba que estando en este lugar estaba mucho más cerca del frente y así podía obtener la información necesaria para poder reaccionar mucho más rápido y que Alemania siempre lleve la iniciativa en la guerra. Asimismo, también se pensaba que en este lugar él estaría totalmente seguro y fuera de peligro. Durante su construcción, los ingenieros alemanes habían proyectado este búnker especial para Hitler con un tamaño de 260 hectáreas, todo sumamente protegido por concreto reforzado, con la capacidad de poder defender el lugar durante cientos de días. Asimismo, había una línea ferroviaria directa que conectaba Berlín con el búnker de Hitler, conocido como la guarida del lobo. Aparte de eso, también tenía su propio aeropuerto y en el centro de todo el complejo podemos ver el búnker principal del Führer. Nuestro guía de hoy, el polaco Wieczysław Puciatow, se puede decir que ha dedicado toda su vida al estudio de este búnker y lo conoce de cabo a rabo. Este es el búnker principal de Hitler en el complejo conocido como la guarida del lobo. De todos los búnkeres que pertenecieron al Führer, este se puede decir que es el más grande de todos. La guarida del lobo tenía paredes de concreto reforzado de 6 a 8 metros de ancho, y por debajo de la tierra podemos ver a otros búnkers mucho más pequeños. Prácticamente eran varios búnkers pequeños dentro de otro más grande, y al igual que en una muñeca rusa, uno aguardaba al otro, todos separados por ductos de ventilación de 1 metro a medio metro de ancho. Esto que estamos viendo ahora no llega ni siquiera al 50%, ya que todo el búnker en sí está debajo de la tierra, para poder soportar la caída de cualquier bomba de aquel momento. Pero ahora sabemos que ninguna bomba cayó en este búnker, ya que todo el recinto estaba muy bien camuflado durante los bombardeos de los aliados. Y ahora sabemos que a este recinto no le cayó ni una sola bomba, ya que la guarida del lobo estaba muy bien camuflada y recibía un camuflaje diferente para cada estación del año. Así como también los alrededores del lugar estaban muy bien camuflados con plantas y árboles que los mismos alemanes sembraron para poder esconder el centro de comando principal del flanco oriental del Tercer Reich. Así que desde el cielo todo este territorio era simplemente un bosque pantanoso. Y ahora podemos decir que durante todo el tiempo en que se halló el Führer en este recinto, este prácticamente no salía de su búnker. La mayoría del tiempo y de los días, Hitler la pasaba debajo de su búnker, encerrado en 4 paredes totalmente húmedas, y así lo pasó durante más de 800 días que duró su estancia en este recinto. Не сказать, что это было сильно уютное жилье.
Tenemos que contar también que este local era un sitio militar. Por ende, no podía haber ninguna de las comodidades que nosotros encontramos en la vida civil común. Lo máximo de comodidades que tenía el Führer en ese momento era un diván, un sillón, una silla dura y un escritorio. Hitler, después de haberse encerrado voluntariamente bajo su búnker de cientos de toneladas de concreto reforzado, se puede decir que el Führer se volvió un alma solitaria. Día y noche prefería pasarlo bajo su frío, húmedo y oscuro búnker, y muy rara vez salía solamente para jugar con su perro. Esto le llamó la atención a Joseph Goebbels. En una de sus cartas que le envió a su esposa, Goebbels le contó a Magda que estaba muy preocupado de que el Führer se hubiera encerrado y que creía que poco a poco el Führer estaba perdiendo todo el sentido de la realidad y además temía por su salud psíquica. Hoy en día podemos entender que si una persona se encierra a 4 metros de profundidad de la tierra, en un lugar cerrado, sin ventanas y sin recibir siquiera la luz solar, se puede decir que para muchas personas esta es una prueba psicológica muy dura. Sin embargo, el Führer lo hizo de manera voluntaria. Hoy en día, muchos historiadores se preguntan ¿por qué es que Hitler prefería encerrarse y no ver la realidad de cara a la guerra que se estaba viviendo en Alemania en aquellos momentos? Y muy lejos de eso, prefería ver la realidad a como le gustaría que hubiera llegado a ser en realidad. Y esta es una de las pocas preguntas que nosotros podemos responder hoy en día gracias al historiador alemán Norman Ohler, que justamente estudió las épocas cuando Hitler pasó sus años en la guarida del lobo. Y la respuesta es muy simple. Lo que pasa es que el Führer, en la guarida del lobo, lo que hizo fue caer en la dependencia de las drogas y los cócteles y hormonas que le recetaba el doctor Morell. Es aquí prácticamente donde Hitler se hizo un adicto total a las drogas del doctor Theodor Morell. Hitler llevaba una vida sumamente desordenada en su búnker. Se despertaba muy tarde, a eso de las 11 o a veces a las 2 de la tarde. Lo primero en hacer después de despertarse era levantarse la manga de la mano izquierda para que después entrara el doctor Morell y le diera su primera dosis. Esto podría ser o vitamina C, o testosterona, o Yucodal. Todo dependía del estado de ánimo del Führer. 1 o 2 horas después, Hitler recibía a su secretario para escuchar las noticias del frente. Después del almuerzo, venían los grandes generales alemanes para ponerlo al tanto de la situación que se vivía en el frente. Después los generales se iban y Hitler se quedaba solo pensando en qué es lo que podría hacer en ese momento. Como podemos ver en estas imágenes, hacer mucho en un búnker tan pequeño es prácticamente imposible. Hitler en este momento leía algún libro o se ponía a ver los mapas del teatro de operaciones del Plan Barbarossa. Después tomaba el almuerzo, donde todos los alimentos tenían que ser exclusivamente vegetarianos, y después de un almuerzo de espinacas, brócoli y vegetales frescos, el doctor Morell lo esperaba para su segunda inyección diaria, y nuevamente su rutina se repetía. Hasta la noche se puede decir que Hitler no hacía nada importante. Después por la noche, Hitler no podía dormir. A veces trataba de tomar algunas hierbas calmantes, mientras que este era visitado por sus generales o por su doctor Theodor Morell para suministrarle nuevas dosis de cócteles energizantes. Y así hasta las 5 o 6 de la mañana, Hitler no podía dormir. Su cerebro estaba en constante excitación por la cantidad de sustancias que le suministraba el doctor Morell. Durante estos lapsos, a Hitler le gustaba hablar de todo. Hablaba de moda, de arquitectura, de música, y al final del día, a las 6 o 7 de la mañana, el doctor Morell le suministraba a Hitler una fuerte dosis de barbitúricos que lo mandaban prácticamente a dormir en coma. Y así el Führer podía dormir hasta las 12, 1 o 2 de la tarde. Y así, día tras día, durante más de 800 días, Hitler tuvo esta rutina, que fue la que prácticamente le quitó 10 años de su vida en tan solo un par de años. Gracias a estas drogas, Hitler pudo refugiarse en un mundo totalmente ajeno a la realidad. Y por esto, en primer lugar, siempre estaba totalmente agradecido con su médico personal. Ahora podemos decir que durante prácticamente toda la guerra,
el doctor Morell le suministraba a Hitler toda clase de drogas, esteroides y sustancias. Y podemos decir también que gracias al consumo descontrolado que tenía Hitler de estos cócteles de su doctor, fue que en 1945 la salud del Führer se había deteriorado hasta tal punto que podemos decir que su organismo vivía los últimos tiempos de su vida, ya que las sustancias habían quemado prácticamente todos los años de vida que le quedaba al organismo. Y todos los privilegios que tenía el doctor Morell, él no los pasaría por alto, ya que decidió, a puestas de su condición política, enriquecerse personalmente con la ayuda del Führer. Con la ayuda del mismo Hitler, convirtió una pequeña fábrica de la ciudad checa de Olomouce en su farmacéutica personal, a cual llamaría Hamma. Esta farmacéutica después vendería para el pueblo alemán millones de tabletas de vitaminas combinadas con hormonas de animales. Estas hormonas se las sacaban directamente de los animales. Podemos decir que el mejor ganado bovino del Tercer Reich fue a terminar en la farmacéutica del doctor Morell, y no importaba de dónde se sacaran aquellas hormonas animales, ya sean de los intestinos, el hígado, los testículos, los riñones o el corazón. Solamente para satisfacer las necesidades de la farmacéutica del doctor Morell, se le trajo toda la producción de 18 granjas de ganado bovino desde el oeste de Ucrania. Y todo esto para la producción de más de 10.000 ampolletas, las cuales le traían al doctor Morell ganancias económicas extraordinarias. La comunidad médica alemana de aquel entonces miraba todo lo que hacía el doctor Morell de reojo, ya que ningún doctor de la época se atrevía a hacer tremenda barrabasada que hacía el doctor Morell. Se había pasado absolutamente todos los códigos de seguridad que dictaba la medicina de aquellos tiempos, ya que prácticamente tenía carta blanca para hacer lo que quisiera. Y esto causó que muchos médicos se preguntasen de que si era realmente el doctor Morell un doctor profesional o simplemente un charlatán. Y muchos se cuestionaban de qué era lo que le suministraba al Führer todos los días. Sin embargo, fuera de todo eso, el doctor Morell no era ningún charlatán. Él fue un médico académico totalmente clásico alemán de la época, al cual le soltaron las manos y le dieron carta blanca para hacer todo tipo de experimentos con el Führer. Y simplemente hizo lo que le ordenaron. Dentro de unos meses, el doctor Morell se había hecho con tanta cantidad de órganos de animales que la producción de su farmacéutica no alcanzaba a llenar todas las ámpulas con todas las hormonas animales que tenía. Así que al doctor Morell se le ocurrió la idea de saltar todos los códigos de seguridad que le exigía la medicina de aquella época para poder vender sus ampolletas mucho más rápido, ya que el doctor se quería enriquecer lo máximo posible antes de que acabara la guerra. Morells Antwort war: ich teste die Medikamente an Hitler. Lo que hacía el doctor Morell, en primer lugar, era experimentar sus cócteles y combinaciones primeramente con el paciente número 1, el cual era Adolfo Hitler, y después veía los efectos que sus drogas surtían en el Führer, y en base a esto mandaba producir tal o cual vitamina o estimulante que eran los que más efectos tenían en Hitler, ya que el doctor estaba seguro de que si al Führer le gustaban sus cócteles, le daría carta blanca para poder vender sus sustancias en todo el Reich. Una decisión tan idiota como esta solamente pudo habérsela concedido durante la Alemania nazi, y esto tanto como para Hitler como para Morell se convirtió en un hecho, y el hecho era en que el mismo Hitler voluntariamente se ofreció a ser su conejillo de indias del doctor Morell. El 28 de junio de 1943 fue uno de los días más estresantes en la guarida del lobo. El ejército rojo estaba ganando la batalla de Kursk al mismo tiempo que los aliados habían desembarcado en Sicilia. Y con esto Italia ya se tambaleaba al borde de la capitulación. Después de enterarse de esto, Hitler se volvió prácticamente loco, a la vez que tildó a sus aliados italianos como traidores. Y fue tanta la rabia de que a vísperas de la reunión que iba a tener con Mussolini, su barriga se le infló de gases y tuvo fuertes cólicos que le impedían hasta poder pararse. Y fue a partir de 1943 que la salud del Führer empezaba a empeorar. Entonces, a causa de esto, fue que el doctor Morell empezó a inyectarle Yucodal.
El Yokodal es una medicina que se usa para quitar el dolor, pero hoy en día el consumo humano de este medicamento está totalmente prohibido, ya que hoy en día el Yokodal es considerado una sustancia narcótica muy fuerte. Esta droga es 2 veces mucho más fuerte que la morfina, y otro de sus efectos es de que causa una euforia repentina y desbordante. Al mismo tiempo que la dependencia a este fármaco, el paciente la desarrolla después de la tercera ingesta de esta sustancia. Y aquí es en donde el Führer se hizo un adicto al Yokodal. Esta droga, desde el comienzo, le encantó a Hitler, ya que no solamente le quitaba el dolor, sino que lo ponía eufórico de una manera muy positiva y siempre muy enérgico. Podemos decir ahora que a partir de 1943, el paciente número 1 del Dr. Morell se encontraba lleno de energía, buen humor y lleno de vida. A partir de entonces, las noticias negativas que le llegaban al Führer del frente ya no le preocupaban mucho y este las asimilaba de manera muy positiva. Hasta hoy en día, el Yokodal se sigue comercializando en los Estados Unidos de manera ilegal y su popularidad crece con los años. Y el Yokodal era la droga favorita del Führer. Pero esto sucedería después. En aquella reunión que Hitler tuvo con su aliado Mussolini, Hitler estuvo persuadiéndolo durante 3 horas para que Mussolini no abandone la guerra, y se puede decir que prácticamente lo convenció de que ellos dos serían los que dominarían al mundo. Y así fue como Mussolini, convencido por la grandeza que le había prometido Hitler, aceptó continuar en la guerra como aliado de Alemania. Esa noche, el doctor Theodor Morell escribiría en su diario: «Ha sido un día glorioso para el Führer, y este mismo me ha encomendado la victoria, ya que según sus palabras, todo me lo debían a mí». Y después de unos meses, en agosto de 1943, después de que el coronel Stauffenberg hiciera el atentado contra el Führer, este empezaría a consumir también cocaína. Y todas estas sustancias, el doctor Morell las escribiría muy tediosamente, como cualquier médico alemán de la época, dentro de la tarjeta médica personal del paciente A, el cual día a día se hundía cada vez más en la drogadicción y en la dependencia a las sustancias del Dr. Morell. Para que el Führer se sienta mejor, para levantarle el ánimo, le suministraban directamente a la vena cocaína. Y todos conocemos hoy en día que la cocaína tiene un nivel de dependencia muy alto. A la vez, todos somos conscientes de los efectos nocivos de esta droga, tanto para el sistema nervioso como para el resto de los órganos del cuerpo. Esto sin contar los efectos psíquicos negativos que produce la cocaína. Dentro de ellos está la paranoia, el sentimiento de persecución, fuertes alucinaciones, y se puede decir que en sus últimos años Hitler sufría de todas estas dolencias psíquicas. Después del atentado que sufrió el Führer en la guarida del lobo por uno de sus generales más cercanos, el coronel Stauffenberg hizo que a Hitler se le reventaran los 2 tímpanos, así como se le rompiera parte del tabique nasal. Todo eso pasó en este lugar, y como vemos, lo único que ha quedado son solamente ruinas de concreto. Y aquí también podemos ver un monumento hecho para recordar que aquí el Führer tuvo un atentado que casi termina con su vida. Después del atentado, a la guarida del lobo se llevó a uno de los otolaringólogos más prestigiosos que había en el Tercer Reich, el Dr. Geising. El Dr. Geising, siguiendo las sugerencias del Dr. Morell, le recomendó al Führer untarse una crema que tenía 10% de cocaína. La cocaína también le encantó al Führer, ya que le hacía cambiar de ánimo instantáneamente. Aparte de eso, le provocaba una euforia, añadiendo el estado de bienestar que éste tenía, también hacía que su mente se despejara de los problemas. Y se puede decir que Hitler se hizo un adicto a esta crema de cocaína. Estamos hablando ahora del año 1944. Cuando se puede decir que por las decisiones del Führer, Alemania entraba de una derrota en otra. El 16 de septiembre de 1944, Hitler, después de haber recibido una dosis de cocaína del Dr. Geising, al Führer le vinieron una de las ideas más descabelladas que tuvo durante toda la guerra.
A este se le ocurrió, ni más ni menos, repetir la victoria de la Blitzkrieg que tuvieron en las Ardenas, mientras que sus generales trataban de hacerle entrar en razón, mostrándole que las fuerzas aliadas que habían en Francia sobrepasaban a las fuerzas alemanas. Sin embargo, ninguno de sus generales pudo convencerle a Hitler de no llevar a cabo semejante misión suicida. Hoy en día sabemos que fue bajo la influencia de la cocaína que a Hitler se le ocurrió la disparatada idea de volver a tener un segundo Blitzkrieg en las Ardenas. Y según lo que nos cuenta la historia, esta segunda ofensiva contra los aliados en 1944 terminó en un fiasco total, habiendo Hitler mandado al suicidio prácticamente a todo el ejército occidental de la Wehrmacht. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no habría tomado tantas drogas? ¿O qué hubiera pasado si esto y si Alemania hubiera tenido lo otro? Nosotros los historiadores sabemos que la historia es una sola y que los hubieras son parte de la ciencia ficción. Así que los hechos son hechos. Hitler tomó todas estas decisiones disparatadas después de haber ingerido diferentes sustancias, de entre ellos principalmente la cocaína. La segunda contraofensiva de las Ardenas en el año 44 terminó en un fiasco total, causada por decisiones hechas más por unos aventuristas en vez de aquellos grandes generales que en 1940 crearon la Blitzkrieg e invadieron Francia. Esta vez, la derrota alemana era inminente. Al mismo tiempo, en el frente oriental, el ejército rojo era imparable. Las fronteras del Tercer Reich se acortaban y Hitler, en su desesperación, trataba de encontrar esa nueva droga mágica que le haría tomar las decisiones más oportunas para poder ganar la guerra, así como también darle a los soldados alemanes ese estímulo y energía vital necesarios para poderle ganar al enemigo. Así que se mandó a hacer el estudio de diferentes sustancias y drogas psicotrópicas entre los prisioneros de los campos de concentración nazis. El primer campo de concentración en el cual se comenzaron a hacer estudios de la influencia de diferentes sustancias en el cuerpo humano de los prisioneros fue en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Este campo fue creado en 1936 bajo las órdenes de Himmler y fue en este campo en donde se pusieron a prueba todos los métodos a seguir para esclavizar al ser humano y volverlo prácticamente una máquina al servicio del Tercer Reich. Irónicamente, en esta puerta dice, el trabajo te libera. Estas palabras, para muchos prisioneros que sobrevivieron el campo de concentración, son sinónimos de la muerte y la esclavitud. Y ahora podemos decir que sí, en estos campos de concentración había mucho trabajo, un trabajo pesado, literalmente hasta la muerte. Pero de lo que no podemos afirmar es que alguien se haya liberado de estos campos de concentración. La mayoría de los prisioneros que cayeron en los campos de concentración como este eran asesinados, número 1, a través del hambre y número 2, a través del trabajo extremo. Y podemos decir que las personas que llegaban a este campo ni se imaginaban de la muerte tan espantosa que les efectuarían los criminales nazis. Ahora vamos a ver cuáles eran los experimentos secretos que les hacían los doctores nazis a los prisioneros traídos al campo de concentración de Sachsenhausen. Aquí, en este campo de concentración, podemos ver una pista particular, un camino con forma de 8, el cual estaba hecho un 58% de concreto, mientras que el resto estaba hecho de camino de piedras pequeñas redondas y otra de piedras afiladas. Esta era, en pocas palabras, una pista que representaba todos los caminos del continente europeo por los cuales anduvieron las botas de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bajo el pedido de grandes zapaterías alemanas, tales como la Salamander, la Batial o la Laser, los prisioneros de guerra probaban la resistencia que tenían los zapatos de estas marcas. A estos prisioneros los mandaban en grupos de 120 a 150 personas, y después de haberles puesto una mochila con 12 kilogramos de piedras, les obligaban a andar sobre esta pista no menos de 40 kilómetros al día.
Al mismo tiempo que estos grupos caminaban en círculo sobre esta pista, a todos los prisioneros se les daban pastillas especiales de cocaína, asimismo le daban goma de mascar con pervitina, y después de media hora de haber consumido estas drogas, les obligaban a caminar sobre esta pista. Hasta se sabe que una vez un prisionero llamado Günther Lemon pudo recorrer en un día, gracias a todas estas drogas, más de 90 kilómetros. Después de haber hecho esta marcha, a la 1 de la mañana lo mandaron de vuelta a su barraca con sus compañeros. Todos estos experimentos hechos a los prisioneros fueron hechos por los nazis para probar la resistencia y cuáles eran los límites del cuerpo humano sometido bajo ciertas sustancias y drogas, y cuál era la cantidad mínima necesaria para que los futuros prisioneros y esclavos del Tercer Reich pudieran exprimir al máximo todas sus fuerzas al servicio de Alemania. Esta mezcla de pastillas de cocaína con goma de mascar de pervitina era un experimento que estaba orientado principalmente para la marina de la Kriegsmarine alemana. Hubo un proyecto de submarinos pequeños que debían haber sido utilizados como si fueran torpedos kamikaze con marineros alemanes dentro. Los marineros alemanes, después de haber entrado en estos mini submarinos torpedos kamikaze, debían de conducirlos hasta su objetivo por no menos de 40 horas hasta encontrar al enemigo y después detonar el submarino torpedo, cometiendo al mismo tiempo un acto de suicidio. De vuelta al campo de concentración, todos los prisioneros que participaban en este experimento, tanto por las noches como en el día, no podían dormir, mientras que acercada la noche, los doctores alemanes nuevamente les suministraban su dosis de pervitina y de cocaína, y todos volvían nuevamente a la marcha, y así día y noche durante 3 días, mientras que al cuarto día los prisioneros eran mandados a sus barracas y eran relevados por otro grupo de prisioneros. Y nuevamente todos los prisioneros totalmente drogados eran enviados a marchar. Y como resultado del experimento, todos los prisioneros al final pudieron sobrepasar el límite de la marcha de 90 kilómetros al día, mientras que el doctor Richer estaba más que contento por los resultados de su experimento. Todos los protocolos y los detalles de los resultados de este experimento fueron encontrados en la ciudad alemana de Freyt después de la guerra, ya que allí se encontraba el almacén de archivos de todo el Tercer Reich, mientras que en los campos de concentración, por ejemplo como en Sachsenhausen, todos los documentos y los archivos fueron quemados por las SS. Sin embargo, en Freiburg, estos fueron conservados. Los nazis, apenas haber obtenido los resultados de este experimento, empezaron a utilizar la nueva combinación de drogas en su ejército. Esta nueva combinación superpotente de drogas entre el Yukodal, la pervitina y la cocaína se usó primeramente en el proyecto secreto del minisubmarino torpedo kamikaze, conocido como Jaykut. Este submarino llevaba una tripulación de máximo de 2 tripulantes. El propósito de estos minisubmarinos torpedos era la de encontrar los convoy de barcos británicos o soviéticos y después de haberlos encontrado, detonar la carga con la tripulación dentro, ya que una vez cerrados estos submarinos, ya nadie más podía abrirlos. Al comienzo, los soldados alemanes que participaron en este proyecto empezaron a tener alucinaciones, paranoia y algunos hasta delirio, como reacción a la mezcla de las drogas potentes que se les había suministrado. Según los informes encontrados, algunos marinos dijeron haber visto sirenas bajo el agua, mientras que otros confirmaron el avistamiento de monstruos marinos. Este fue prácticamente el último experimento que se hizo con drogas potentes en la Alemania nazi. La combinación del Yukodal con la cocaína y la pervitina era prácticamente un cóctel sumamente tóxico que destruía los sistemas del cuerpo con gran rapidez. Y ahora sabemos que los marineros alemanes que participaron en este experimento sobrevivieron durante no mucho tiempo a las secuelas que le dejaron estas drogas tan potentes. Imagínese estar bajo el agua en uno de esos submarinos kamikaze. Tienes una cantidad de oxígeno limitada, mientras que a causa de las drogas, tu sistema cardíaco está prácticamente al límite de un infarto, sin contar la claustrofobia que sufres dentro del submarino. Todas las personas que participaron en este proyecto
Murieron ya sea por un infarto, por un derrame cerebral causado por la presión sanguínea tan fuerte a causa de las drogas. A diferencia del campo de la muerte de Sachsenhausen, en donde a los prisioneros se los obligaba a caminar en círculo prácticamente hasta la muerte, en otros campos de la muerte nazis, como por ejemplo en Dachau o en Auschwitz, los doctores de la muerte se dedicaron a la posibilidad de intervenir en la psiquis humana a través de las drogas. En pocas palabras, buscaban lavarte el cerebro y cambiar tu manera de ver el mundo a través de las sustancias. Aquí, en estas instalaciones, el doctor Plütner buscaba la manera de cambiar la mentalidad de sus prisioneros a través de la mescalina. Buscaba la manera de encontrar que una persona dijera la verdad a través del uso de drogas. Lo que hacía era primeramente llevar a la persona a un estado psicológico límite a través del estrés y el amenazamiento, para una vez después suministrarle la droga y ver cómo éste reaccionaba. Y sorprendentemente, los experimentos del doctor tuvieron éxito. Después de haberle suministrado la mescalina, los prisioneros entraban en trance y les contaban toda la verdad a sus verdugos. Hasta muchos les contaban sus fantasías sexuales más profundas. Después de la guerra, los estudios del Dr. Plütner fueron perfeccionados por los estadounidenses, ya que el campo de concentración en donde trabajaba el doctor fue tomado por los estadounidenses y estos se llevaron los estudios del doctor y hasta el mismo doctor para trabajar para los estadounidenses. Este proyecto, una vez llevado a Estados Unidos, fue perfeccionado bajo el nombre del Proyecto Charles, y esta metodología, que fue utilizada a servicios del Tercer Reich, después fue utilizada en contra de los alemanes para poder sacarles lo máximo de información. Asimismo, también fue utilizada durante la Guerra Fría para sacarles información a los espías soviéticos. Pero esto ya es otra historia, pero que tiene su base en los estudios realizados con drogas que se hicieron durante el Tercer Reich. En lo que concierne a la pervitina, esta se hizo muy popular en prácticamente todo el mundo. El compuesto activo de la pervitina es la metanfetamina, y aunque hoy en día esta sustancia está prohibida, nadie puede negar que esta ha sido la droga favorita de las discotecas durante la segunda mitad del siglo XX. Y hoy en día podemos ver miles de personas dependientes a esta droga psicotrópica. En Estados Unidos actualmente hay un problema de salud en muchas ciudades grandes que ya todo el mundo conoce. Hasta se han creado series en base a esta droga, pero muchos desconocen que esta droga tuvo sus raíces durante la Alemania nazi. Lo que nos dice la historia es de que la producción de drogas durante el Tercer Reich aumentó considerablemente en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, algo que nos dice que el soldado alemán ya no estaba inspirado en luchar por Alemania, sino que su motor de vida se había convertido en la droga de la pervitina, que era la que le impulsaba a seguir luchando. En los últimos años de la guerra, prácticamente toda la sociedad alemana ya sabía que la guerra se había perdido, y el consumo inescrupuloso de estas drogas era simplemente una señal de la desesperación que tenían los alemanes por querer cambiar en algo el resultado de la guerra. Era prácticamente los últimos chapotazos del ahogado. En estas imágenes vemos el último cumpleaños del Führer, y podemos decir que hasta en este punto, él creía que algún milagro salvaría a Alemania y cambiaría el rumbo de la guerra. Un milagro que detenga al Ejército Rojo y que le dé la victoria en la guerra. Sin embargo, hasta el 20 de abril de 1945, sucedió para el Führer todo lo contrario. Milagrosamente, las drogas en el búnker del Führer simplemente se acabaron. Ese día, Hitler pasaría su cumpleaños sin consumir ninguna droga. Ese día, el Führer comenzó a tener ataques de ira, y el primero que tenía en la lista, a causa de su rabia, era el doctor Marel, el cual le suministró lo primero que encontró a la mano, una dosis de cafeína para poder tranquilizar al paciente A. Sin embargo, este, disconforme con los resultados obtenidos, despidió a su doctor, ordenándole nunca contar que él había sido su paciente. Y según las palabras de la secretaria de Hitler, ese día, el pequeño y gordito doctor Marel salió de la oficina del Führer llorando para nunca más volver.
El doctor Theodor Marel fue atrapado por los estadounidenses en la ciudad de Bavaria en 1945 y después de esto fue enviado a un campo de prisioneros. Durante sus interrogatorios, este prefería guardar silencio, hacía muecas o balbuceaba frases sin sentido, diciendo legiblemente las únicas palabras de cómo quisiera que yo no fuera yo. El doctor Marel entendía entonces que en la Nueva Alemania ya no tenía ningún privilegio y que la realidad se sobreponía a todo el mundo fantasioso que había creado con su paciente A. Al doctor se le embargaron sus bienes, su farmacéutica y todo su dinero. Para el doctor Marel, esto fue el fin. El doctor Marel, más que médico, era un excelente financista. Todo su dinero lo tenía muy detalladamente contado, al mismo tiempo que nunca perdía la oportunidad de poder hacer más dinero. Y la confiscación de sus riquezas para él significó un golpe muy fuerte. El doctor Marel perdió todo su dinero, y él dinero tenía bastante, lo que lo sumió en una depresión clínica, y debido a esto no vivió mucho después de la guerra. Después de 2 años de mantenerlo prisionero, el doctor Marel fue liberado y después de un tiempo, este fue encontrado como un vagabundo al que le quedaban pocos días de vida. Él fue encontrado por una enfermera, la que le salvó su vida. Y tenemos que recalcar que la enfermera que le salvó su vida era una judía. Esta enfermera lo encontró semimuerto y lo llevó al hospital más cercano para darle primeros auxilios. Después, en mayo de 1948, el doctor Marel murió en ese mismo hospital. Según la versión del mismo Marel, durante su estadía como prisionero con los estadounidenses, este fue torturado por ellos, pero pruebas de este hecho nosotros no tenemos. Pero según su historia clínica, el doctor Marel sufría de insuficiencia cardíaca y prácticamente toda su vida él sufrió del corazón. El doctor Marel se fue a la otra vida siguiendo a su paciente A, el cual gracias a las inyecciones que éste le daba, lo ayudaba a mantenerse con vida en un mundo paralelo, totalmente ilusorio y ajeno a la realidad. Hitler no quería ver y ni siquiera imaginarse a Alemania destruida, y debido a este motivo se negaba a salir de su búnker para poder ver siquiera algo de la realidad, y por eso se negaba siquiera a salir a tomar aire fresco. Pero ¿de qué aire fresco estamos hablando? Ya que Berlín en aquel entonces estaba todo hecho cenizas, con un ambiente lleno de polvo y humo creado por los incendios. Aquel mismo incendio que años antes habían provocado los nazis, llevando las antorchas de fuego a los diferentes pueblos del mundo. Sin embargo, las drogas y las inyecciones del doctor Marel le daban a Hitler la sensación ilusoria de un mundo totalmente diferente. En sus últimas horas, el doctor Marel ya no estaba al lado de Hitler. Hitler, después de años de haberse drogado y vivir en un mundo paralelo, se puede decir que volvió a la realidad apenas unos días antes de su muerte y de la capitulación total de la Alemania nazi. Y esto fue lo que impulsó al paciente A, al Führer, a tomar la única salida que tenía de esa situación. Quiero invitarles a todos a inscribirse en mi canal de Instagram, ya que la censura no me deja mostrar cierto material que me gustaría compartir con el público. Por eso les recomiendo a todos inscribirse a mi canal de Telegram para poder recibir información directamente de este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.